Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás. Este es el programa Tiempo de Gracia para Canal 20 HD Argentina. El tema que tenemos hoy en el programa Tiempo de Gracia es el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Es realmente una oración que tenemos que hacerla hoy nosotros bajo el nuevo pacto de la gracia. Cuando en el año 2013, que recién había recibido esta palabra de gracia, estaba entendiendo un poco, alguien me preguntó y me dijo, sí, pero la Biblia dice, perdónanos nuestros pecados. Tenemos que orar de esa manera, pidiéndole perdón a Dios, porque Jesús dijo que tenía que ser de esta manera. Y en verdad, yo tenía unos meses, me acuerdo, estábamos en un parque con una persona que conocía la palabra, y me dejó un poco desconcertado y comencé enseguida a buscar y por qué Jesús habló, por qué Jesús dijo eso. Seguí viendo Tiempo de Gracia, donde aprendes la palabra del nuevo pacto. Como lo dije en otras ocasiones, yo nací en un hogar muy católico, donde éramos creyentes católicos practicantes, donde todos los domingos, a veces hasta 2 veces por semana, íbamos a misa, porque me crié en una escuela católica, iba el viernes a misa y también iba el domingo, así que no tenía ningún problema con asistir a las reuniones de misa semanales. Y uno continuamente le pedía perdón al Señor, porque así era la oración que hacíamos. Y cuando vine al Evangelio, uno continúa con la misma oración porque también se practica esta oración. Y eso está en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 9. Dice de la siguiente manera. Jesús hablando con sus discípulos. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya tenemos entonces que este Jesús, que les enseña esta oración, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. La buena noticia es que dice en el libro de Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dejó el cielo, bajó a la tierra, hecho carne, Jesús mismo ahora hablando, pero después Él se fue, ascendió a los cielos y nos dejó al Espíritu, que es el mismo Dios que está en Cristo, viviendo en nosotros. Entonces ya tenemos que Dios no está hoy en los cielos, sino que vive en nosotros. Claro, sí, es un misterio. Dios está en los cielos, también está en todos aquellos que por medio de la fe creemos que Dios vino a habitar en nosotros. Como dice 1 Corintios 6:17, el Verbo se hizo carne, el que se une a Dios en espíritu es con Él. Efesios 1:14, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Lucas 14:23 dice la palabra, Lucas 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, Dios vino a vivir en nosotros. Entonces, si vamos a la oración del Padre Nuestro, dice que estás en los cielos. Ya entonces no calificaría esa parte de la oración. Venga tu reino. Ahora cuando Jesús vino dijo, el reino se ha acercado a vosotros. Él es el reino. Y el reino no es un lugar en sí, sino que el reino, porque Jesús dijo, no está ni aquí, ni está allí, ni está ahí, sino que está en vosotros. Cuando nosotros entendemos que Dios vino a habitar en nosotros, en nuestra mente se manifiesta, podríamos decir así, el reino, que la palabra reino es gobierno, el gobierno de Dios en nuestra vida. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí viene una palabra, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la pregunta que me hicieron. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Y también dice así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y más adelante dice, y si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos puede perdonar a nosotros. ¿Por qué está esta oración? ¿Y para qué está esta oración? El asunto que
Esta oración es antes de la cruz, cuando Jesús todavía estaba con sus discípulos, y esta era la oración que ellos tenían que hacer. Esta es la oración que ellos tenían que confesar: líbranos de todo mal. O sea, era algo continuo que ellos tenían que hacer continuamente para ellos poder recibir, por así decirlo, la protección de Dios o el perdón de parte de Dios, porque estaban bajo otro pacto. Ahí está la cosa. Si nosotros no separamos bien o diferenciamos bien los pactos, entonces vamos a tener algunos problemas, como en este caso. Oraremos una oración que no es para el nuevo pacto de la gracia y la estaríamos trayendo al nuevo pacto de la gracia. Hoy ya nosotros entendemos, como recién dijimos, ¿no? Cristo está en nosotros. El libro de Colosenses 1:27 dice de la siguiente manera: a quienes Dios quiso dar a conocer, a nosotros, las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles los que no son judíos. Jesús fue a un público judío, aquí Pablo va a un público gentil y dice: la gloria que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aquí dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, ¿dónde está Dios ahora? Está en nosotros. ¿Hemos sido perdonados nosotros? Sí. ¿Hay una condición para que Dios nos perdone? La respuesta es no. Estamos después de la cruz. Después de la cruz, todos nuestros pecados han sido juzgados y han sido perdonados en la cruz. Entonces, ya hoy nosotros no estamos bajo esta oración donde dice que nosotros tenemos que perdonar, porque si no, Dios no nos perdona. Es una condición, porque el antiguo pacto de la ley era condicional. Dice así, el 14, estoy leyendo Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La condición era que yo tenía que estar bien, ¿no? Inclusive en otro, Jesús hablando con los fariseos le dicen: si usted no perdona, no lleve la ofrenda. Mejor arregle primero con la persona y después lleve la ofrenda al altar, o deje su ofrenda y arregle, ¿no?, el asunto. Porque no va a ver el Señor, no va a ver tu ofrenda si tú no perdonas a aquel que te hizo mal. Muy bien. Entonces, cuando alguien hoy me puede preguntar o te puede preguntar, la oración que Jesús nos enseñó, ¿la tenemos que orar nosotros? La respuesta es no, porque es una oración bajo un pacto diferente, bajo el pacto de la ley, a un público diferente, a un público judío, en el cual había condiciones bajo ese pacto. Hoy la condición en el nuevo pacto de la gracia es creer. Esa es la condición, es fe. Antes de la ley, antes de la gracia en la ley, era por obras. Porque si yo perdono, es una obra, tengo que perdonar a alguien y Dios me perdona. Si yo no perdono, no tenía el perdón de Dios. Entonces ahí está la gran confusión. Dios estaba en los cielos, vino a la tierra, se hizo carne el Verbo y habitó entre nosotros. Y después se fue e hizo morada en nosotros. Entonces el Dios que hoy tenemos es un Dios que vive en nosotros. Es un Dios que está en nosotros. Y esta oración quedaría, podríamos decir, fuera de lo que es el pacto de la gracia y no es para nosotros. Dice también: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, cuando nosotros entendemos hoy bajo el nuevo pacto de la gracia que Dios no te lleva a una tentación, que Dios no produce mal y Dios no nos hace mal, porque Dios es amor. Entonces, pero cuando hay un pacto, el pacto te cambia todo, no porque Dios cambie, Dios es el mismo siempre, hoy y ayer y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Pero, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia son los pactos. Entonces, si nosotros hoy oramos con esta oración del Padre Nuestro, estamos desubicados, esa es la palabra, estamos desubicados. Estamos haciendo una oración que no fue enseñada para nosotros, sino que fue para el público judío, para los discípulos que tenía Jesús. Espero que te haya servido esto y que puedas orar conforme al nuevo pacto de la gracia y orar sabiendo que hoy Dios habita en ti, Dios está en nosotros. Así que le damos gracias al Señor
por este privilegio, este honor que Dios nos da de Él vivir en nosotros. Somos vaso de barro, pero dentro de nosotros, como dice 2 Corintios 4:7, hay un tesoro. Y ese tesoro es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Espero que te haya servido un poco esta enseñanza. Nos estamos viendo el próximo programa, Tiempo de Gracia, Canal 20 HD, Argentina. Chao.